Hoy vamos a ver cómo crear un nuevo tipo de hornillo casero que nos permitirá cocinar en aquellas ocasiones en que no tenemos a nuestro alcance ni gas ni electricidad, como puede ser una acampada, un entorno de supervivencia o una avería. Quédate hasta el final para verlo en funcionamiento y ver las conclusiones sobre ventajas e inconvenientes. Los elementos que vamos a necesitar son una lata metálica. Yo voy a utilizar esta pequeña lata, algo estrecha, porque los utensilios que suelo utilizar en mis salidas son también pequeños. Si vas a utilizar recipientes más grandes, te aconsejo que utilices una lata más ancha, para que el calor generado alcance a toda la base del recipiente. Otros materiales que vamos a utilizar son cera. Yo acostumbro a utilizar los restos de velas que utilizo en casa cuando los tengo, y si no, compro las típicas velas de cera blanca muy económicas. También vamos a necesitar algo de cartón. En principio, cualquier caja de cartón te servirá. Para cortar el cartón, utilizaremos la misma lata para marcar la medida que necesitamos. La medida será la del fondo de la lata menos algunos milímetros, para evitar que sobresalga. Marcamos varios puntos y con una regla u otro objeto recto marcamos la línea de corte. Cortamos con una tijera o cúter y enrollamos la tira de cartón de la manera que ves en el vídeo. Introducimos el cartón en la lata y observamos que todavía no es suficiente. El cartón debería cubrir unas 3/4 partes de la superficie. Así pues, tomamos el cartón y lo utilizamos de plantilla para marcar y cortar una segunda tira. Cuando la tengamos, la enrollaremos igual que la primera y luego enrollaremos esta sobre la anterior. Introducimos en la lata y vemos que todavía haría falta un poco más de cartón. Cortamos, enrollamos e introducimos. Ahora sí. El paso que vamos a ver ahora es opcional, pero nos ayudará mucho a que la superficie del hornillo se encienda más rápidamente. Y no es otra cosa que añadir una serie de, digamos, mechas. Nos bastará con una servilleta de papel que cortaremos en tiras. Estas tiras se enrollan y se insertan entre el cartón. Ya lo tenemos. Lo siguiente es preparar la cera. Para esto necesitamos una fuente de calor, un recipiente y cera. Yo voy a utilizar este hornillo eléctrico, pero perfectamente podrías fundir la cera en un microondas con un recipiente apropiado. Aprovecharé este fondo de vela vieja y, como no será suficiente, añadiré parte de otra vela. Para facilitar el fundido de la cera, la cortaremos en trozos pequeños. Ponemos el hornillo a potencia media y utilizamos algún utensilio para remover y facilitar el fundido de la cera. En este caso se puede ver en la cera algún residuo procedente de la mecha de la vela antigua. Esto no debe preocuparnos.
Una vez la cera está totalmente líquida, ya podemos apagar el hornillo y proceder a llenar la lata. Hay que tener mucho cuidado en este proceso por la alta temperatura de la cera y porque ésta se queda pegada a la piel, pudiendo producir quemaduras importantes. Verteremos poco a poco la cera para que vaya filtrándose entre el cartón hasta que cubra toda la superficie del mismo. Ahora es solo cuestión de esperar a que se enfríe y solidifique. He dejado pasar un par de horas y como puedes ver la cera ya está totalmente sólida. Ahora bastará taparla y ya puedes meterla en tu mochila o almacenarla en el lugar que consideres adecuado. Vamos a empezar con la prueba. Para ello encendemos las mechas y esperamos a que empiece a prender la cera. Vamos a calentar este recipiente de aluminio con algo más de medio litro de agua a temperatura ambiente, que es de unos 20 grados, como puedes ver en el termómetro. Situamos el recipiente sobre el fuego y empezamos a cronometrar para ver cuánto tiempo tarda en hervir. Ponemos el proceso a cámara rápida para no hacer el vídeo largo y aburrido. Observamos el burbujeo del agua que indica que está empezando a tomar temperatura. Sobre los 9 minutos y medio vemos que el agua empieza a hervir. Comprobamos así que perfectamente podríamos prepararnos una sopa, una infusión o cualquier otro alimento que requiera de hervir líquidos. Si te gusta el tema de los hornillos caseros, te dejo en la descripción un enlace a una lista de reproducción donde explico cómo hacer otros tipos de hornillos. Vamos con la segunda prueba. Utilizaremos esta pequeña sartén a la que añadimos un poco de aceite y vamos a freír un huevo. Hubiese sido mejor idea dejar calentar un poco más el aceite antes de echar el huevo, pero bueno. Esto tampoco es un vídeo para enseñar a freír huevos. De todas formas, si os interesa el tema de la cocina, os dejo en la descripción del vídeo un enlace a Las Cosas de Hobby, un canal amigo que está empezando y que, entre otras muchas cosas, tiene recetas de cocina fantásticas. Si te está gustando este vídeo, te agradeceremos que nos des un like, nos ayudará mucho. También puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar informado de los nuevos vídeos que vamos publicando. Seguro que te van a gustar. En poco más de 2 minutos ya tenemos el huevo a punto para comer, con lo que completamos la prueba. Como puedes ver, después de prácticamente una hora, el hornillo sigue funcionando con toda su fuerza.
Por si te sirve de referencia, en algunas salidas con latas de tamaño similar hemos tenido hasta 3 horas de fuego. Para apagarlo apartamos el soporte con cuidado, ya que tanto el soporte como la lata están muy calientes. Utilizaremos a modo de tapa algún objeto no inflamable para cortar el oxígeno y así acabar con la combustión. Esperaremos a que la lata se enfríe completamente para tapar y retirar. Por favor, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué uso le darías a este tipo de hornillos. Y ahora, a modo de conclusiones, voy a enumerar lo que desde mi punto de vista son las ventajas e inconvenientes de este tipo de hornillos. Te agradeceré que me dejes en los comentarios tus impresiones al respecto, por si ves alguna otra ventaja o inconveniente o si no estás de acuerdo con mi opinión. ¿Qué ventajas encuentro? Amplia autonomía en poco espacio. Como ya te he comentado, he obtenido con hornillos del tamaño de la prueba hasta 3 horas de cocinado, lo cual me parece una muy buena relación tamaño-rendimiento. Sin necesidad de combustible aparte. No necesitas llevar aparte un recipiente con combustible, ya sea una botella de alcohol, de gas o de aceite, lo que aligerará tu equipaje si lo utilizas para salidas. Compacto. Reforzando lo anterior, en una sola pieza llevas todo lo necesario. Económico. El coste es muy bajo, ya que en muchos casos podrás fabricarlo aprovechando restos de velas o en el peor de los casos necesitarás adquirirlas por muy poco dinero. En cuanto a inconvenientes, autonomía limitada aunque amplia. Al no llevar combustible externo, te limitas a la duración de la cera del recipiente que lleves, aunque esto se puede solucionar preparando varios hornillos si ves que vas a necesitarlos. Limpieza. No es tan limpio como los hornillos de alcohol o de gas, ya que la combustión desprende humos como los de leña o de aceite, generando algo de hollín. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, nos ayudará mucho que nos obsequies con una manita arriba. Para recibir información de nuevos vídeos donde explicaremos más cosas que puedes hacer con tus propias manos, explicado de forma sencilla, suscríbete y activa la campanita para recibir las novedades. Gracias y hasta pronto.